Quiero que cada uno haga el siguiente ejercicio. Quiero que en una hoja o en cualquier lado donde puedan escribir algo, dibujen dos filas de cuadrados. Siete. Dos filas de 7 cuadrados cada una, de 7 columnas. Como se ve aquí en el ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner un puntito o una rayita o cualquiera para representar el número uno en la primera casilla. Así, muy bien. Ahora vamos a sumarle 2. Quiero que hagan eso una vez más. Y así sucesivamente con las siguientes casillas. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 3 y aquí tenemos 5. ¿Qué números van a ir allí? ¿Lo hicieron bien? Vamos a intentar una vez más. Vamos a intentar ahora, volviendo a poner 1 aquí abajo. Pero esta vez vamos a añadirle 3. ¿Qué les parece? Quedamos con 4. Ya saben qué hacer después. Muy bien. ¿Qué es lo que acaban de hacer? Acaban de hacer algo que se llama progresión aritmética. Y es ahí donde abro mi tema del día. Gracias, Palomita. Progresiones o sucesiones aritméticas y geométricas. Porque tienen el mismo nombre, ¿verdad? Pero eh, a veces confunde porque los profesores usan diferentes fuentes, diferentes libros y diferentes autores. Bien, una progresión aritmética es una serie de números en la que la diferencia entre sus términos es siempre igual. Diciendo las cosas de más sencillas, siempre se suma un número al primer número y para hallar el siguiente número se le suma el mismo número una y otra y otra y otra vez. Pueden ser crecientes cuando es un número positivo la diferencia. Puede ser decreciente porque aquí, por ejemplo, el número que vamos sumando es -2 y como estos son números positivos, lo que hacemos es restar. ¿Se entiende? Más por menos es menos. Entonces, cuando ya llega a los números negativos, vamos a empezar a sumar porque menos por menos es más, ¿verdad? Entonces, -2, -2, -2, se suma porque son signos iguales, -4, -4, -2 sería -6, y así sucesivamente. Eh, Constante es cuando la diferencia es cero. Entonces es una serie del mismo número hasta el infinito. Un ejemplo muy bueno de las progresiones aritméticas sería la de los números impares. La diferencia es 2. Y si es que empezáramos con 0 o con 2 en vez del 1, estaríamos haciendo la secuencia de los números pares. Aquí voy a poner unas fórmulas de ejemplo y voy a explicar también las fórmulas. Quiero decir una cosa aquí. Eh, las fórmulas es bueno memorizarlas, claro que sí. Lo ideal es que no tengan que memorizarlas, lo ideal es que puedan también deducirlas. ¿A qué me refiero con deducir? Porque esto aquí se ve como algo muy complicado, algo que no entendemos y que realmente vamos a tener que meter y meter y meter y meter en nuestra cabeza para poder tenerlo siempre. Pero no es así. Si es que entendemos el concepto de lo que es una progresión aritmética, estas fórmulas ya las van a saber de prácticamente de memoria. Y aquí me doy cuenta, señores, que lastimosamente hay un error en mi diapositiva. No me parece que este chico sea muy listo. Bienvenidos de vuelta, perdonen por la interrupción, por la pausa comercial. Problemas técnicos como siempre, ¿verdad? Genial, entonces aquí podemos deducir todas las fórmulas si es que sabemos bien el concepto de lo que es una progresión aritmética, como dije anteriormente, que es una secuencia de números con una misma diferencia. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, tenemos el primer término con el número en que empezamos y tenemos la diferencia? Queremos saber, por ejemplo, a ver, si es que hago esta suma 64 veces, ¿qué número voy a tener? Si haces la suma 64 veces, te vas a quedar con el número 65. ¿Por qué con el número 65? Porque el número con el que iniciamos ya cuenta. Por eso es que en la mayoría de las fórmulas está n-1.
está n menos 1 porque ya cuenta el primer término, entonces lo que tendrías que hacer es sumar la diferencia n menos 1 veces. Vamos a poner un ejemplo, creo que puedo dibujar. Sí, puedo dibujar. Voy a usar azul porque me gusta el color azul, ¿eh? Así que, por ejemplo, tenemos una secuencia que empieza con el 5. Ya sé que la letra es fea, perdón, voy a bajar un poco la sensibilidad del mouse y capaz que sea más linda. Y la diferencia que sea 3. Muy bien, entonces tenemos 8, 11, 14, 17. Aquí tenemos, este sería el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Ahora yo quiero saber el término número 7, ¿cuánto va a ser? O el término número 10. El número 10 siempre me gusta, ¿verdad? Es un número muy, muy lindo y muy práctico el número 10. Entonces tenemos nuestra fórmula aquí. Sería A 10, porque el número que queremos hallar es 10, entonces por eso la n es un 10. Sería entonces nuestro primer término, que es 5 a 1, más la diferencia de n menos 1. Perdón, voy a borrar esto porque a mí me gusta poner las fórmulas de forma directa, porque la fórmula ya la tienen aquí, entonces no hace falta que las vuelva a escribir aquí. Genial. Entonces, seguía con lo mío, ¿verdad? La diferencia es 3 por 10 menos 1. Esto lo voy a hacer yo en mi cabeza. Si por ahí ustedes lo quieren hacer graficando cada paso, lo hacen, ¿sí? Sabemos bien que siempre los paréntesis se hacen primero y luego la multiplicación y por último la suma. Entonces sería 5 más 3 por 9 es 27. 5 más 27, voy a usar una calculadora porque no soy bueno con el cálculo mental. Y no hace falta que seas bueno con el cálculo mental para entender matemáticas. Esto es algo que quiero aclarar mucho. Eh, Entender el concepto de las matemáticas y entender los temas es suficiente porque en la gran mayoría de las situaciones cotidianas vas a tener una calculadora en mano. Más bien, tenés una calculadora en el bolsillo todos los días, que es tu celular. Así que estás viendo esto en un celular probablemente o en una computadora que es capaz de hacer millones de cálculos por segundo. Así que no te sientas mal si es que por ahí sos un poco lento al momento de sumar o de restar, porque yo también lo soy. 5 más 27 es 32. Entonces sabemos que es igual a 32. Vamos a comprobar eso ahora. Eh, Vamos a comprobar eso. 17 más 3, 20, 23, 26, 29 y 32. Entonces la diferencia, que es el monto a añadir, es sencillo. Esto realmente es una representación n más 1 menos an, lo que significa que podemos agarrar cualquier número, dos números consecutivos. Por ejemplo, puedo agarrar el 5 y el 8, puedo agarrar el 17 y el 14, o puedo agarrar el 29 y el 26. Tiene que ir el que es mayor en la serie primero y el que es menor en la serie segundo. Vamos a tomar en este caso que n sea 5. Entonces sería, la diferencia es igual a 5 más 1. En este caso, perdónenme, voy a usar el borrador. En este caso, si es que vamos a usar el n5, como aquí nos dice n más 1, sería 6, ¿verdad? Que es 20. Entonces sería diferencia es igual a 20 menos an, que es 17. Esto da 3. Lo mismo si hacemos, por ejemplo, 29 menos 26, nos va a dar 3. Decir diferencia es una forma cheta de decir resta. Así que cuando te dice que la diferencia es la misma siempre, lo que quiere decir es que dos números consecutivos que sean
el, el siguiente orden en la secuencia de términos van a tener la misma diferencia siempre. La suma de tantos términos. El número de términos primero. El número de términos. Ok, esa es una fórmula sencilla de explicar, digamos. eh, Porque lo que se hace es restar el primer número que generalmente va a ser irregular. ¿A qué me refiero con que va a ser irregular? Que no va a tener un patrón. El primer número puede ser cualquiera. Puede ser 0, puede ser 1000, puede ser cualquier número. Entonces ese número generalmente cuando queremos tener cosas en cuenta como el número de términos, se resta. Y en este caso, por ejemplo, se suma porque no hay forma de saber con la diferencia solo el enésimo número porque no tendríamos el primer número que es con el donde todo empezó, ¿verdad? El número podría ser 0, o el número podría ser 1000 y el enésimo número sería entonces radicalmente diferente a eso. Muy bien, entonces tenemos cantidad de términos. Vamos a usar como ejemplo, si quiero hallar 6. Si quiero hallar 6, ¿verdad? Eh, Vamos a suponer que no sé que este 20 está en la posición 6. Entonces voy a añadir AN que sería 20 menos 5 más 3 y todo esto dividido 3. ¿Cuántas veces entra 3 en esto? ¿Por qué este más 3? Para que cuando hagamos esta división, esto también podría simplificarse así. Eliminamos esto. Sí, eliminamos esto y le agregamos un más 1 al lado. Es otra forma de hacer la fórmula. Voy a escribir eso también aquí. El número de términos se puede calcular de dos formas. Y esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan a hacer. Quiero que aprendan a pensar por ustedes mismos y a darse cuenta de que las matemáticas, por más de que parezcan muy rígidas, y a veces lo son, también son flexibles. También dan lugar a que uno use un poco la lógica y es generalmente culpa de la cultura, obviamente, que esto no se permita mucho en las aulas, ¿verdad? Porque la mayoría de los profesores prefiere adherirse a lo que es más rígido. Entonces, lastimosamente, no podemos darnos mucha libertad de explayarnos. Y eso es algo muy triste. Es algo muy triste, pero es una realidad de nuestro sistema educativo y realmente no hay nada que podamos hacer al respecto. Bueno, sí, sí hay algo que podemos hacer al respecto. Perdónenme por mi negatividad genética, digamos. No, no es genética, es espontánea. Porque sí se puede hacer. Estudiar, aprender, sí, pensar por vos mismo. Lo que te estoy enseñando a hacer ahora, eso es lo que podemos hacer para tener un Paraguay mejor. Independientemente del partido político, de lo que sea. Estamos así porque la gente vende su voto y la gente vende su voto porque no tiene justamente, lastimosamente, el conocimiento para discernir que cuando hay un soborno de por medio es porque van a pasar cosas malas. ¿Está bien? Eh, AN-A1, ok. Sería 20 menos 5, que sería 15 dividido 3, es 5, todo esto más 1, 5 más 1 es igual a 6. Ustedes saben que yo me acabo de dar cuenta de esto ahora. Así, no pensaba yo en hacer esto cuando empecé a dar la clase. Simplemente se me vino a la cabeza porque vi y pensé, a ver, con esta lógica deberíamos de poder ver alguna forma alternativa de poner la fórmula, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la función de ese de ahí? Es para añadir uno más a la división, porque también se tiene en cuenta el primer término que estamos eliminando. Eh, si es que no entienden lo que digo, por favor escríbanme al privado. Yo les voy a ayudar. No se preocupen. Voy a responder preguntas siempre y cuando yo vea que están haciendo un esfuerzo. Porque también hay mucha gente mediocre que quiere todo servido. Perdónenme, perdónenme. Hay mucha gente mediocre que quiere todo servido y lastimosamente eso no da, gente. No da. ¿Está bien? No da. Eh, vamos a limpiar un poco la pizarra. Vamos a escribir con violeta, ya que azul oscuro va a quedar bien con este fondo, ¿verdad? Con este tema. El primer y enésimo término. Ok, cuando tenemos el primer y enésimo término. Oh, eliminé la. No sé si puedo revertir lo que borré. No. ¿O sí? No, no puedo. Bueno, vamos a hacer de vuelta la serie 5.
8, 11, 14, 17. Me doy cuenta que no se ve muy bien esto, perdónenme gente, soy un flor de... Me paso cambiando esto, voy a volver, ¿sí? Color azul claro. Bien, sabemos 1, 2, 3, 4, 5, muy bien. La suma de los términos. Y es un poco complicada de deducir esta fórmula, muy bien. Siempre vamos a necesitar saber el primer término, como dije anteriormente, porque no hay forma de saber el primer término de otra manera. Eh, a no ser que nos den el segundo término y la diferencia. Esa sería la única forma de calcular el primer término. Ok. Eh, la suma de esto, la gente va a usar S. Y realmente no hay diferencia. Esto solamente es más cheto y me gusta más, así que puse esto. Ni siquiera lo sé escribir bien. Vamos a hacer uno más lindo. Ahí está, muy cheto. La suma cuando hay de los 5 términos, de los 5 primeros términos de esta asociación, sería 5 por... mm, el primer término, que es 5, más el enésimo término, que en este caso es el término número 5, 17, dividido 2. Esta fórmula no entiendo la verdad de dónde salió. Quiero... Pero hay una forma de demostrar esta fórmula actualmente. Realmente quiero decir. Muy bien, esto es 22. 5 por 22 es 110. Dividido 2, que es, si mal no estoy calculando, 55. Vamos a comprobar eso. Sí, es 55. Ok, entonces si vamos a hacer 5 más 8 más 11 más 14 más 17, en la calculadora nos da 55, por lo tanto comprobamos esto, que es correcto. Si es que sabemos el primer término y la diferencia, podemos hacer también esto, ¿verdad? Que esta es una fórmula derivada de esto. Una forma de, de encarar este problema es haciendo esto. Ay, perdón. Me estoy yendo por las ramas, pero esperen por favor, que en serio esto va a valer la pena. En serio va a valer la pena esto. Vamos a poner todo esto aquí. De esto nace la fórmula. Y esto yo no lo deduje. Esto em, me lo enseñaron a mí. Lo vi en una página y me pareció bravísimo. Entonces lo quería mostrar a ustedes para que tengan una idea de dónde viene esta fórmula. Entonces queda 22, 22, 22, 22, 22, que es el número que tenemos aquí, ¿verdad? Muy bien. Esto queda de la suma del primero con el enésimo. Entonces se hace todo esto por 5 veces, que es el número de veces que tenemos aquí, dividido 2. ¿Por qué dividido 2? Porque como ven, aquí tenemos 2 veces cada número. Entonces hacemos esta suma y sale esto. Entonces, como ya hicimos dos sumas, nosotros solamente queremos saber una, ¿verdad? Entonces queda nuestro número, que es 55. Sería 22 más 22 más 22 más 22 más 22. 110. A ver, vamos a hacer esto. Quiero borrar todas las entradas. Muy bien. Y siempre me olvido que tengo que borrar también eso. Anyways. Vamos a hacer de vuelta, usando nuestra misma serie de ejemplos. Vamos a volver a usar el número 5. 5 por el primer término, que casualmente también es 5. Este número me recuerda a cierto club de fútbol aquí. Juega contra 25 pagantes. Perdóneme. Y hacemos 3 por 5 por 4 sería en este caso. La cantidad de términos 5 menos 1 sería 4. Entonces sería 20 por 3, 60 dividido 2. 30 más 25 da efectivamente 55. Yo ya lo resolví en mi cabeza, pero lo voy a escribir igual para que ustedes tengan una referencia. ¿Está bien? 25 más 60 dividido 2, que esto da 30, es igual a 55. Sabemos que la fórmula está correcta. Ok.
Vamos a seguir. Muchas gracias por la atención hasta aquí. Esto se puede graficar también. Muchos profesores dicen, por ejemplo, cuando se pichan contigo, cuando te quieren retar, te tengo que dibujar para que entiendas. Y vos sabes que es una muy buena forma de enseñar. Esto es una sucesión aritmética. Es una línea. ¿Por qué? Es una línea porque el cambio es constante. Una línea siempre es constante. Y aquí tengo la ecuación, la misma ecuación que tenía antes, la del enésimo término, solamente que reemplacé n por x. Creo que no sé si puedo hacer zoom. Zoom, sí puedo hacer zoom. Ven ahí. Acá tenemos la tabla de números. Cuando x es 1, aquí se vuelve 0, entonces es el primer término que es 3. A1 sería el primer término que acá hay en esta calculadora gráfica que es Desmos, que les puedo dejar el link para que hagan esto. Yo ya hice este gráfico, ya modifiqué para que ustedes lo único que tengan que hacer para graficar cualquier ecuación, no cualquier ecuación, perdón, cualquier secuencia aritmética, sea cambiar los números aquí. Este es el primer término, esta es la diferencia. Aquí pueden poner el número que ustedes quieran. Por ejemplo, aquí ven que cuando x vale 1 es 3, obviamente. Cuando x vale 2 es 8. ¿Por qué es 8? Porque la diferencia es 5. 3 más 5, ¿cuánto es? 8, muy bien. Cuando x vale 3, significa que hay 3 términos en la sucesión. ¿Cuánto es? Tenemos 3 más 5 menos 1, me confunde esto, ¿eh? Me confunde esto más a mí que a ustedes. Perdónenme, gente. Perdónenme, tengo que dibujarle antes para entender. No puedo usar mis... No puedo usar mi lapicito aquí, pero bueno. Entienden, ¿verdad? Esto sería el resultado que sale de la ecuación, el eje Y. Y el eje X es el número de término. Ahora, esta es una tabla modificada para que Y esté más escalonado, porque si no, el gráfico se vería así, se vería todo encimado y sería feo. Entonces, eso siempre por eso tienen que fijarse siempre en los números que ven aquí, porque esto no siempre va a valer igual. No siempre van a ser los dos ejes iguales. ¿Está bien? Muy bien, ya les dejé cómo se dibuja esto. Y ahora les quiero proponer un reto. Una paradoja del ajedrez. Otro jueguito mental de estos magos que vemos siempre. Si es que pusiéramos un grano de trigo en el primer casillero, en el primer cuadradito, 2 en el segundo, 4 en el tercero, y así, y así, y así doblando la cantidad de granos, ¿cuántos granos de trigo habría en el tablero al final? Vamos a hacer eso. El primer granito. Y nos dice que en el siguiente tiene que ser el doble. Aquí sería 4. Les dejo a ustedes para que terminen la primera fila. Hasta aquí. Pueden dibujar esto en sus cuadernos como quieran. Si es que les sale en la cabeza, mejor. No tengan miedo a usar calculadora, ¿está bien? A la cuenta de 3. 1, 2, 3, ¡vamos! Qué lindo, ¿verdad? Vamos a poner los números. 2, 4, 8, 16. Esto la gente que maneja informática seguramente se ha de saber de memoria porque se trabaja mucho con esto. En la informática se trabaja mucho con las potencias de 2. Solamente en este casillero tenemos 128 granos de trigo. 128 es bastante, ¿verdad? Ahora yo quiero saber el número que hay aquí. Eso es lo que pide el problema. ¿Cómo podemos hallar eso? Bueno, primero que nada tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo acá. Y lo que estamos haciendo acá se llama progresión geométrica. Hablamos en la progresión aritmética en donde se sumaba una diferencia para hallar el siguiente número. Esto es muy parecido, solamente que no tiene una diferencia, sino que tiene lo que se llama razón. Y la razón es un número que se multiplica al primer término para hallar el siguiente. Puede ser creciente, puede ser decreciente. Cuando es creciente cuando es un positivo. Es decreciente cuando es un número entre el 0 y el 1. Por ejemplo, en este caso es el número 1 medio. Esto es 1 medio. Pues se está multiplicando 800 por 1 medio. Es igual a 400. Constante cuando es 1. Cuando la razón es 1. Y alternada cuando la razón es un número negativo. ¿Por qué alternada cuando es un número negativo? Porque sabemos que más por menos es igual a menos. Que menos por más
es más. Empezamos con un número positivo. Más por menos, menos. Muy bien. En este caso es menos 2 nuestra razón. Menos 4 por menos 2, 4 por 2, 8. Menos por menos más es positivo. Este es negativo y este es positivo y así sucesivamente. Acá les doy fórmulas que también tienen cierta forma de... ahí podemos razonar y entender el concepto y sacar estas fórmulas. Sabemos que la multiplicación es una forma abreviada de la suma. Eso nos enseñan en tercer grado y la mayoría se olvidó hasta ahora. Yo también me olvidé y ahora se me vino a la cabeza. Eh, y la potencia es una multiplicación abreviada. Entonces, cuando se está multiplicando el mismo número varias veces, hablamos de una potenciación que se representa por exponentes. Y es aquí, otra vez, aplica lo del n-1. Vamos a hallar a n, por ejemplo, una sucesión donde... Vamos a ver, vamos a empezar con el número 5 porque me gusta mucho ese número. Vamos a hacer que la razón sea 2 porque 2 es un número perfecto, ¿está bien? Vamos a hallar el décimo término, porque 10 también es un número lindo, ¿está bien? A 10 es igual a 5 por 2 a la 10 menos 1. Perdonen en serio la calidad de mis gráficos, gente, pero yo no tengo una tableta de dibujo, entonces tengo que dibujar con el ratón, ¿verdad? Yo lastimosamente también se va a escuchar el ventilador en mi fondo porque no soy un youtuber, simplemente soy un tipo que no tiene nada que hacer a las 2 de la mañana y está enseñando matemática porque me gusta hablar de matemática. Eh, a ver, me colgué un rato, vamos a ver. Esto, son las 3:30 de la mañana. Debería irme a dormir, pero no quiero. Esto, hallamos 2 a la novena, que es, si mal no recuerdo, es 256. No estoy seguro, así que vamos a comprobar con la calculadora como siempre. 2 a la novena es 512, me equivoqué por un número, ¿no? Es 512 2 a la novena, entonces sería 5 por 512. Sería el décimo término de esta progresión geométrica, que es, nuevamente, son números muy grandes para hacerlo a mano, 2560, que es también un número común en la informática. Ahora, ¿por qué se llama razón esto también? Eh, Tengo que buscar mi otra calculadora para poder demostrarlo y así yo poder mostrarles también. Sí, se llama razón porque en inglés hay una palabra que se llama ratio, que es justamente una división, es la proporción que tienen dos cantidades. Por ejemplo, vamos a decir que en una clase hay una razón de 2, no quiero buscar el borrador, de 2 a la 1 de hombres y mujeres. Entonces va a quedar 2 dividido 1. Teniendo la cantidad de mujeres, queremos saber la cantidad de hombres, vamos a multiplicar por esto. Si estamos al lado contrario, tenemos hombres y queremos calcular mujeres, vamos a dividirlo. Muy bien, entonces esta es la razón. Por ejemplo, tenemos 5 mujeres. Entonces serían 10 hombres. Ahora, llevamos esto a una expresión fraccionaria para representar la razón. Y al simplificar, queda 2 sobre 1. Y esa es la razón, el famoso ratio que, que se menciona tanto en inglés, ¿verdad? Y ahí viene. Es simplemente como se está multiplicando siempre, acá lo que se hace es abreviar la multiplicación y se multiplica el primer término que, como dije, es imposible saber teniendo la razón. Entonces siempre tienen que saber el primer término. ¿Hay formas de conseguir el primer término? Sí, hay formas de conseguir el primer término. La razón es el monto a multiplicar y es una razón, justamente como acabo de demostrar aquí, es una razón entre un término y el otro. Vamos a tener, por ejemplo, en este caso, tenemos 5 y el otro va a ser 10, porque 5 por 2 es 10. Entonces tenemos a n, que es 10 dividido 5. Entonces, simplificamos y que justamente coincidió con el ejemplo. Es coincidencia nada más, no me di cuenta.
Nuestra razón es 2. Eso significa que hay una razón de 2 sobre 1 entre n y n menos 1, que es el término anterior. ¿Se entendió? Y si no entendieron, vuelvan a ver el vídeo. Vuelvan a ver, vuelvan a ver. Esto se puede dar replay, ¿eh? Se puede dar replay, entonces aprovechenlo porque en la clase no pueden dar replay. Y el profe sigue hablando y vos no entendés nada y te dormiste y ya tiraste 50.000 papelitos al basurero. Y seguís sin entender y no te animás a preguntarle por vergüenza y después te vas a febrero. Bien. Así que ahora aprovechen que pueden pausar y que pueden rebobinar porque va a ser muy útil que entiendan esto. El monto a multiplicar. Bien, ya tenemos eso. El número de términos de una progresión. Vamos a probar el mismo ejemplo. Vamos a usar logaritmos acá. Y yo quiero explicar algo antes. Seguramente no están familiarizados con los logaritmos. Voy a hacer un ejemplo. Logaritmo de x. Logaritmo base de x de z es igual a y. Esto lo que significa es que el logaritmo se usa para hallar cuántas veces, por cuántos es potencia un número, cuántas veces es la multiplicación. Entonces tenemos x a la y es igual a z. Cuando no hay ningún número en la base, cuando esto no aparece es porque es un número 10. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, dice logaritmo de 1000 es 3. Porque 10 por 10, 100 por 10, 3. Bien, tenemos ya explicado lo que son los logaritmos. Vamos a reemplazar por nuestros números. Nuestra razón es 2. Logaritmo de el enésimo con el primero, que sería 5. 2560. Esto queda en 512. Si ponen esto en la calculadora, va a salir exactamente el número 9, que más 1 sería 10. N es igual a 10. Sabemos que está correcto esto. Esta es la fórmula que yo encontré en los libros. Ahora, yo me puse a pensar un poquito. Teniendo en cuenta, esto sí ya lo pensé antes, no es como la otra fórmula que ahora mismo me di cuenta. Esto ya lo pensé antes y lo quiero compartir con ustedes. Capaz que otra persona también pensó esto y no soy el único que se dio cuenta de cómo poder simplificar esto. El tema es que no muchas calculadoras tienen esta función, así que si es que tenés una calculadora que por ahí es un modelo un poco más viejito y no te permite hacer logaritmos con base, puedes usar esta fórmula. Pero va a ser mucho más sencillo hacer esto. Entonces tenemos logaritmo base 2 de la diferencia entre el enésimo, perdón, la razón entre el enésimo, que es 2560, con el primero, que es 5. Entonces acá lo que tenemos es logaritmo base 2 de 512, que es efectivamente 9, porque 2 a la novena es 512, y 9 más 1 es 10. ¿Se dan cuenta de lo que acabo de hacer acá? Les voy a partir punto por punto. ¿Por qué se hace esta división entre el enésimo y el primero? Porque el primer término se tiene que eliminar para poder trabajar solamente con la razón. Entonces, ¿cómo eliminamos ese primer término? Sabemos que el segundo término de esta progresión, que es 10, va a ser 5 por 2. Y de ahí, ya teniendo 10, podemos conseguir los otros multiplicando por 2, 20, 40, así. Entonces, ¿qué pasa acá? Este 5, que es el primer término, no tiene ninguna conexión. Acá me refiero con que no tiene ninguna conexión, con que no podemos saber solamente con la razón el primer término. Pues el primer término podría haber sido 50.000. Disculpen. Y bien, entonces, ya solamente teniendo el 2 a la novena, que es 512. Dividimos esto con el primer término y nos queda lo que tendríamos que multiplicarle al primero para poder conseguir este número, que es 2560. Entonces,
como acá tenemos esto que... ¿ves cómo es como una derivación de la fórmula? De esta fórmula del enésimo salió esta fórmula. Salieron estas dos fórmulas. Matemáticas, hijo. Entonces queda solamente el logaritmo de lo que sería cuántas veces tuvimos que multiplicar la razón al primer término. Para llegar a 2560 se tuvo que multiplicar 5 por 2 a la novena. O sea que se tuvo que multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 hasta así, por 5. Y ahí se sale el 2560, que es el enésimo término. La suma de los términos, no me puse a analizar esta fórmula, la verdad. Pero justamente está de nuevo el primer término. Siempre tiene que ser por. Esto igual, voy a borrar todo. Voy a borrar todo. Y voy a empezar de vuelta. O sea, ya tengo en mi cabeza esto. La suma, cuando hay 10 términos. ¿Saben qué? Aquí voy a cortar un poco y voy a usar solamente el término tercero. ¿Por qué voy a usar el término tercero? Porque cuando nos damos cuenta que una progresión geométrica sube demasiado rápido. ¿Está bien? Sube demasiado rápido. El A1 sería 5 por la razón a la tercera menos 1 dividido la razón a la menos 1. Estoy tratando de analizar porque la verdad es que ni yo sé de dónde salió esta fórmula. Pero vamos a comprobarla ahora. Sí sé que el primer término, como siempre dije, no tiene conexión con la razón. Entonces lo tenemos que de alguna forma añadir o eliminar. En este caso lo que tenemos que añadir. Tenemos que multiplicar también eso. Entonces sería 2 a la tercera menos 1 dividido 2 menos 1. Entonces sería 5 por 8. La suma de los términos, que es 5 por 8, es 40. Ahora quiero comprobar que eso sea cierto. Quiero decir algo, gente. Es muy común este tipo de errores cuando estamos pensando demasiado rápido y no estamos escribiendo bien los pasos. Dense cuenta del error que acabo de cometer. Bueno, voy a escribir los pasos que tendría que haber hecho. 5 por 8 menos 1 dividido 2 a la menos 1. Entonces, la suma que acabo de comprobar con mi calculadora es 35, porque esto vale 7, no vale 8. 8 menos 1 es 7. Entonces ahí sería 5 más 10 más 20 es 35. ¿Quedó claro? Entonces, ya teniendo toda esta información, vamos a volver a lo que es esto. ¿Cómo podemos hallar eso? Les dejo todo este conocimiento. Inténtenlo. Pausen el video y ya les voy a mostrar la respuesta. 3, 2, 1, vamos. Es un número demasiado grande. Es un número gigantesco. ¿Ven cómo crece rápido cuando el crecimiento es exponencial? Exponencial porque hay un exponente. Y este es el crecimiento, gente, que podría llegar a tener el coronavirus. Por eso quédense en sus casas. Vamos, estoy haciendo agenda política también con esto, ¿ven? Si es que esto fuese una progresión aritmética, si es que esto fuese lineal y solamente tendríamos que sumar, el último sería 127. Además pude hacer solamente con mi cabeza todos estos. Pero acá ven que la diferencia es abismal. Ya en la última casilla de la primera fila ya teníamos 128. Mientras que aquí apenas tenemos 15. Vamos a hacer un ejemplo gráfico nuevamente y seguramente muchos van a conocer esta curva. Acá tuve que hacer que el valor de y, del eje y, sea abismal, porque como crece tan rápido,
los valores de x se quedan cortos y si es que no hacía eso, la curva se vería así. Ahí, que se va, de repente se va, te vas arriba. Esto es un defecto, perdón, es un defecto porque soy humano y tengo defectos como todos ustedes. Y como todos, ¿verdad? Ni siquiera este expósito es perfecta, así que no se crean. Acá tenemos justamente cuando... Acá tenemos, esta es nuestra fórmula del enésimo término. Solamente que acá tenemos que usar x en vez de n porque la calculadora gráfica no reconoce la n. Tenemos nuestra razón que es 2. Me gusta usar el 2 porque es un ejemplo cortito, es un ejemplo que ya me sé de memoria. Y es 1, nuestro primer término. Entonces use el primer término 1 para que sea simplemente las potencias de 2. ¿Ven? La potencia de 2. Y esto se grafica así. Resumen de las diferencias para cerrar esta hermosa clase. En la aritmética los términos son una suma, mientras que en la geométrica son una multiplicación. La aritmética tiene diferencia, la geométrica tiene razón. El gráfico es lineal y el gráfico de la geométrica es exponencial. Hasta la próxima. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Ni no ni. No ni no ni no ni 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 no ni.